uno, uno, uno de los temas que tener siempre presente es que sociedad que no investiga, sociedad que simplemente no avanza, se estanca. Esto creo que ese es un asunto fundamental. En términos de voluntad expresada, en términos de discurso, siempre se ha dicho hay que desarrollar tecnología, la tecnología desarrolla competitividad, etc. Pero, sin embargo, la voluntad política se expresa en términos concretos y se expresa en presupuesto. Si no hay presupuesto, esa voluntad política se diluye, se convierte en demagogia. Tiene que haber una expresión concreta y en términos presupuestales. Y cuando vemos el presupuesto, yo me permitiría corregirle al representante de Concitec, es más desastroso, no es 0.1, es 0.013 del total del presupuesto general de la República. Tengo las cifras tanto del presupuesto, el PIB, del modificado, y llega a 0.01 del total del presupuesto de la República. Y si lo vemos en relación al PBI, los números de ceros aumentan, la cantidad de ceros aumenta. Y entonces es totalmente desastroso cómo es que se ha expresado la voluntad política en todos estos años en relación a lo que implica investigación. Ese es el primer tema. Y creo que nosotros, que estamos con la voluntad de que hay que cambiar, y estamos todos, y creo que hay una situación de consenso de todas las bancadas, de trabajar y hacer competitividad en serio a nuestro país, ahí es que tenemos que trabajar bastante. Que la expresión política se exprese también en capacidades y recursos. Eso por un lado. Por otro lado, no es solamente Concitec, y no solamente el peso del futuro ministerio va a caer en Concitec. Ahí, una de las láminas, habla del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. El organismo rector, obviamente, es Concitec, en todo caso, así está estructurado, de todo el sistema. Está el Fondo Nacional de Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad, las instancias de los gobiernos regionales dedicadas a actividades de ciencia y tecnología, las universidades públicas, los programas nacionales que están financiados por el BID, y los centros de innovación tecnológica, los CITES, están las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico. Bueno, eso está por el lado público. Privado. Entonces, primero, lo que cabría explicar, yo creo, cómo es que se dan las relaciones entre estas diversas instancias que están generando tecnología. O sea, no es Concitec, es un conjunto de organizaciones que tienen que articular sus políticas. O si no, se investiga cada uno por su lado. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿podremos trabajar un sistema nacional de ciencia y tecnología solamente mirando las instituciones que ofertan tecnología, las instituciones que solamente generan tecnología? Porque una institución que genera está ofertando la tecnología. Yo creo que falta el otro elemento, y ahí estamos empezando a fallar. ¿Cuáles son las instituciones que empiezan a demandar tecnología? ¿Y cómo articulamos la oferta y la demanda tecnológica? Porque si solamente se está trabajando por el lado de la oferta, entonces no estamos mirando las exigencias del país. ¿Cómo es que los sectores productivos están demandando determinado tipo de tecnología y que realmente se investigue y que estén dispuestos a aportar? Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que tener claridad. Me parece que el diseño del sistema nacional, pensado solamente por el lado de la oferta, es un grave error. Tenemos que pensar cómo es que se articula con la demanda tecnológica y cómo estos demandantes de tecnología aportan para el desarrollo de ciencia y tecnología en nuestra patria. Entonces, ese es un tema bastante complejo y que tenemos que todos trabajar. Nosotros, desde el punto de vista legislativo, tenemos que trabajar normas para ver cómo desarrollamos competitividad en nuestra patria y vemos cómo articulamos estos elementos. Entonces, ahí hay cosas que a pensar, por ejemplo, el asunto de la consulta previa. ¿Qué tiene que ver con desarrollo de ciencia y tecnología? Va a haber mayores niveles de exigibilidad ambiental, por ejemplo, en los procesos de negociación entre comunidades y empresas. Y por lo tanto, va a haber demanda de tecnología para poder abordar esas exigencias ambientales que van a darse como producto del diálogo y la conversación y la negociación que pueda tener comunidad, empresa y Estado. En todo caso, entonces es un ejemplo, por ejemplo, de cómo una condición legislativa te va a generar posibilidades de desarrollo tecnológico.
En todo caso, yo creo que es un tema complejo, pero sin embargo hay que ver en forma sistémica, oferta y demanda, ver cuáles son también los agentes que generan procesos de transferencia y adopción tecnológica. Ese es el otro tema que también hay que ver. No siempre la institución generadora y la institución que demanda hace los procesos de transferencia y desarrolla procesos de cómo es que se empieza a adoptar tecnología. Y eso fundamentalmente en los demandantes de las poblaciones rurales. Hay que pensar sistemas de transferencia y sistemas de adopción. En todo caso, ese es el otro actor que hay que desarrollar para realmente tener un sistema nacional de ciencia y tecnología. Porque este sistema va a tenerse que articular en una institucionalidad. Hay una propuesta que se desarrolle un ministerio y haya una autoridad en relación al tema, y me parece que hay que apoyar a este esfuerzo, pero sin embargo hay que tener claridad de qué significa todo esto, porque si no simplemente estamos hablando una parte del problema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, congresista Pari.